Bueno, buenas tardes, les voy a hablar sobre informática, computadoras y programación. Principalmente la informática. La informática o ciencia de la computación es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Y la computadora es una máquina electrónica analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos, lógicos, mediante la ejecución de programas de informática. Bueno, voy a hablar un poco también del hardware y el software. El hardware son las partes tangibles, las partes que se pueden tocar de una computadora, o sea, componentes que integran la parte material de una computadora. Y el software son las partes intangibles, como son programas y cosas así. En el proceso de programación de computadoras, ya que programar es indicar a la computadora qué es lo que tiene que hacer, en tres pasos básicos principalmente, que son secuencia de instrucciones que la computadora entiende y pues se debe perseguir un objetivo que es resolver un problema. Los programadores están divididos en diferentes maneras, ramas u objetivos, como son gestores, analistas, diseñadores, programadores, probadores y administradores de sistemas, ya que solo una persona no se puede encargar de la programación de una aplicación u otro objeto. Las computadoras cuentan con una memoria dividida en diferentes maneras, la cual fue evolucionando, fue evolucionando según los años. El primer almacenamiento fue en bits, después evolucionó a los bytes, después a los kilobytes, el siguiente fue los megabytes, después llegaron a los gigabytes, después fueron los terabytes y por último el más actual que son los petabytes. Por ejemplo, según su memoria, la computadora tiende a tener una velocidad constante y lenta. O sea, mientras más fue evolucionando el tiempo, según su memoria, las computadoras se volvieron mucho más rápidas a la respuesta de su programador. Bueno, también les voy a hablar un poco sobre lo que es lenguaje de máquina y ensamblador. El lenguaje de máquina se especializa por códigos hexadecimales que representan instrucciones, registros de CPU y dirección de memoria o datos, ya que el lenguaje está dividido en tres partes. Es lenguaje de bajo nivel, lenguaje de medio nivel y el de alto nivel. O sea, hay que tratar de entenderlo. Como por ejemplo son los lenguajes de alto nivel, son los más cercanos al lenguaje natural y matemático. Tienen una mayor legibilidad, mayor facilidad de codificación y la estructura de datos o abstracción de procedimientos. Y los lenguajes de programación están divididos en diferentes creadores, por así decirlo, que son Fortran, Python, Prolog, C++, Pascal, COBOL, Lisp, Ruby, Basic, Smalltalk, Haskell, Ada, Simula, Java, Eiffel y C. Y hablando un poco de la historia de esto, en 1975 se da la fundación de Microsoft. En 1976, el año siguiente, se funda Apple. Y 3 años después, en 1979, se crea el primer juego que se lo nombra Pac-Man. En 1981 IBM crea su propio sistema operativo nombrado MS-DOS. En 1983 se crea el lenguaje de programación C++. Ya, por ejemplo, programar. ¿Qué es programar? Programar es decirle a alguien o a un sistema operativo lo que debe hacer. Por ejemplo, hay una entrada, un programa y una salida, ya que para todo programa debe haber un inicio, una mitad y un final. Bueno, con esto me despido. Fue una explicación muy breve, pero creo que muy entendible. Muchas gracias.